Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de Ciencia a la Vena. Agradecemos a Fundación 42 por el auspicio y aún desde las Europas les saluda aquí Yelenos. Y hoy, como siempre, nos acompaña Lorena Díaz, más conocida como Lore Díaz, ingeniera en biotecnología, comunicadora y campeona de los juegos de mesa. La pueden encontrar para siempre quedó. La pueden encontrar en sus redes como Biololita 2020 y también estamos hoy con un gran invitado. Estamos con Vicente Muñoz Walter. Él es ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile, candidato a doctor en ciencias con mención en biología molecular, celular y neurociencias. Su trabajo se centra en entender la evolución mediante el estudio de la biología del desarrollo y su especial interés es la evolución de las aves y el estudio de transformaciones homeóticas en la evolución. Además, es miembro del laboratorio de ontogenia y filogenia. ¿Cómo estás, Bienvenido. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por esa gran introducción. Muchas gracias. Sí. Oye, yo creo que tenemos que empezar con ¿qué es homeóticas? Sí, eso es... Es una palabra muy... Bueno, homeóticas. Ontogenia y filogenia también. Yo estoy más familiarizada, pero lo de homeóticas me dejó ahí como colgada. Homeóticas en la evolución. Sí. Bueno, las transformaciones homeóticas, o sea, en realidad esto es como sería una clase completa para explicar a fondo lo que es en realidad. No, el desafío es en 5 minutos. En 5 minutos, sí, la síntesis más corta posible. Bueno, unas transformaciones homeóticas hacen referencia a mecanismos hipotéticos de la evolución, en donde una parte corporal se transforma en otra. Entonces, por ejemplo, existe el clásico ejemplo de estas moscas, la drosófila, que es una típica mosca de estudio de laboratorio. Estas moscas donde en lugar de tener ojos le salen, o en lugar de tener antenas le salen patas. Entonces, en ese caso... En lugar de antenas le salen patas. Entonces, estas moscas tienen alguna mutación que lo que normalmente serían sus antenas se transforman en patas. Entonces, le salen unas patas de la cabeza. Y ese tipo de transformaciones, eso es lo que se conoce como una transformación homeótica, que son mecanismos muy descritos en como bichos aberrantes, mutaciones, pero son mecanismos que son menos... ¿Cuál es el rol de estos mecanismos en la evolución? Es menos entendido. Y parte de mi trabajo es entender justamente eso en la evolución de las aves, de los dinosaurios de las aves, que las aves son descendientes de los dinosaurios justamente. Sí, eso lo hablamos en algún momento con Sergio, ¿no? Sí, con Sergio Soto, exactamente. Es colega mío Sergio. Maravilloso. Maravilloso. Oye, Vicente, tú dijiste el tema de cuál es el rol de estas aberraciones de repente en la evolución, y solemos cometer el error de decir que la evolución o los rasgos adaptativos son para algo, como que toda la evolución es para cumplir una función. Si a un individuo le salen patas en las antenas, es para algo, para cumplir una función. Claro. Eso es incorrecto, pero me gustaría que tú nos expliques, por favor. Mira, también, ahora ese es un error que también hasta yo cometo, como que en el lenguaje cotidiano uno dice, esto evolucionó para algo, porque es más fácil hablar así en realidad. Pero la evolución es un proceso caótico, no es un proceso guiado, no hay una mano guiadora que dice, vamos a hacer este cambio para que este bicho sea más apto, más capaz, o qué sé yo. Entonces los procesos evolutivos son caóticos en el fondo. Y hay veces que ocurren cambios o transformaciones que pueden beneficiar a un organismo. Hay transformaciones también que son neutras, que no pasa nada. Por ejemplo, qué sé yo, que cambia el color del pelaje un poco. Si sale una manchita o no, si el pelaje es un poquito más rojo, un poquito más café. A veces hay muchas transformaciones que no aportan una ventaja. Y hay transformaciones también que son perjudiciales, y esas transformaciones perjudiciales igual pueden también mantenerse en el proceso evolutivo, porque a veces son perjudiciales, pero no tanto. Quizá el organismo se reproduce igual, vive igual, y por eso existen enfermedades genéticas, porque son transformaciones perjudiciales que se han mantenido, como buenísimo ejemplo. tipos de diabetes, y qué sé yo. Sí.
Pero sí, la evolución en realidad es un proceso caótico que está restringido por ciertas reglas, que son reglas del desarrollo, de la genética del bicho, de la función del bicho. Es decir, un bicho que, por ejemplo, no sé, un ciervo no va a poder evolucionar una forma sin patas, porque necesita esas patas para correr, para caminar, para escapar del león, lo que sea. Entonces hay restricciones funcionales, hay restricciones como en el desarrollo, en la genética, pero sí, no es un proceso guiado en lo absoluto, es mucho más caótico de lo que uno piensa. Oye, Vicente, sí, yo creo que todos, incluso los que estamos en ciencia, de repente cometemos el error de limitarnos solo a la selección natural de Darwin, que es pensar que cada rasgo evolutivo es una ventaja adaptativa, de que le permite a ese individuo, a esa especie, sobrevivir de mejor forma. Entonces la presión ambiental selecciona ese rasgo y se perpetúa en el tiempo, pero la realidad es que, como tú dices, hay rasgos que son neutros, que incluso son perjudiciales. Entonces, al final, la selección natural no es la única fuerza que opera sobre la evolución. Exactamente, y ese ahí diste justo en el clavo. Es que me he estado preparando, he estado preguntando. Muy bien, admito, hiciste la tarea. Sí. Eso es justamente en el clavo. Y bueno, y esta es una discusión que hasta el día de hoy sigue. Hay biólogos evolutivos que consideran que la selección natural es la única fuerza guiadora del proceso evolutivo. Darwin, a todo esto, no era de esta corriente. Darwin no era hoy en día esta gente lo llamamos los neodarwinistas, los que creen que la selección natural es el único mecanismo o el principal mecanismo de cambio evolutivo. Darwin no adscribía esa filosofía. Darwin, el mismo en el origen de la especie, dice que él cree que la selección natural es uno de los mecanismos que guían la evolución, pero no el único. Y después su trabajo fue malinterpretado y llevó al extremo, pero en particular en la gente de mi área, que estudia la biología del desarrollo, esto es lo que se llama el evo-devo, que es evolución y desarrollo. La gente que estudia el evo-devo entiende más la evolución como un mecanismo más integrativo y mucho más complejo en realidad que solo la selección natural. Entiendo. Oye, y esto de los neodarwinistas es casi un movimiento político, como además sí, es súper ilógico de pensar que es un solo mecanismo que rige sobre un proceso que es tan amplio. Claro, no, sí, la verdad es que sí. Y bueno, es un tema súper debatido en realidad. El neodarwinismo, en los últimos, yo diría, 40 años ha sido la corriente principal en la biología evolutiva, pero ha perdido terreno últimamente por estas como escuelas que son más integrativas, más completas, que entienden más la evolución como un mecanismo mucho más complejo que solo eso. Claro, Vicente, tengo dos preguntas. Una es, ¿qué pasa con esto que dicen que los humanos vamos a evolucionar y que en algún punto no van a salirnos las muelas del juicio, que vamos a perder el dedo chico de la mano, el dedo del pie? ¿Eso es verdad? Y la otra pregunta es de las aves, de las cóndores, que hubo una reproducción entre dos cóndores hembras. Así que bueno, pero vamos primero con la de las muelas del juicio. Ya, mira, las dos son preguntas muy interesantes. Mira, sobre eso decir que vamos a perder las muelas del juicio o que vamos a perder un dedo, justamente eso suena a evolución guiada. La evolución no es guiada. Entonces, o sea, quizá puede ser que pase eso, pero no lo sabemos. En verdad es muy difícil predecir hacia dónde va a ir la evolución. Existen en algunos casos existe algo que se llama convergencia evolutiva, en donde dos bichos distintos en ambientes similares pueden llegar a formas muy parecidas. Y en esos casos uno puede decir, bueno, quizá este bicho que tiene este rol ecológico en 1 millón de años más, quizá se parezca un poco más a este otro bicho que hace lo mismo. Perdona, quiero decir que me da demasiada risa que digáis bichos. Sí, que todos le digan bicho. Sí, así es como así hablamos todos, los bichos. Sí, muy divertido. Sí, así siempre, los bichos. Sí, es que podemos decir los organismos. Claro. Los bichos nomás. Los bichos. Sí, en realidad puede que perdamos las malas juicios, pero quién sabe, en realidad, si alguien te lo dice con certeza, es porque no sabe de lo que está hablando, en realidad. Claro. Y bueno, y sobre el caso que tú das, eso es algo pongamos en contexto, que se dio esta noticia que de hecho Yele nos la trajo a colación en nuestro chat privado de Ciencia a la Vena,
de 2 cóndores que se reprodujeron por partenogénesis, 2 cóndores hembras. Sí. ¿Ya? Y la explicación que se daba era que esto es un caso extremo en donde estas hembras no tienen acceso a los machos porque hay una baja población de estas cóndores y por eso, ¿verdad? Como la forma de salir del paso y reproducirse fue que 2 hembras se reprodujeran. Entonces, claro, eso está un poco relacionado con la evolución, así como de que... Ahora explíquenme cómo pasó eso, porque en mi mente es como que se miraron de forma muy intensa y onda reproducción. Mira, necesito más detalles. La partenogénesis va, en esencia, es una forma de autoclonarse. Y hay muchos animales que lo hacen de forma natural. Hay lagartijas, de hecho, que lo hacen muy comúnmente. Que la hembra, básicamente, cuando se forma el óvulo, hay un proceso que se llama meiosis. Y ese óvulo tiene la mitad de los cromosomas, ¿no? Cuando ocurre la partenogénesis, en lugar de quedarse la mitad de los cromosomas en el óvulo, están todos los cromosomas en el óvulo. Entonces está toda la información genética lista para formar un bicho entero. No se necesita un espermatozoide, básicamente. La partenogénesis, como es muy común en insectos, en algunos peces, en lagartijas. Hay muchas especies de lagartijas que son muy partenogenéticas. Hay algunas especies de lagartija en donde existen muy pocos machos. Existen muchas hembras y muy pocos machos. Entonces lo que hacen las hembras para reproducirse es que hacen partenogénesis. Y hay incluso un par de especies en donde no hay machos. Los machos se extinguieron y solo quedan hembras y se reproducen exclusivamente por partenogénesis. ¿Especies de lagartija? Sí, especies de lagartija. Ahora, y lo entretenido o lo curioso es que estas especies de lagartija, que solo hay hembras, de todas maneras tienen que hacer un acto de cópula con otra hembra, básicamente. Y no existe una transferencia de material genético. No es que los óvulos de las 2 hembras se mezclan, pero ese acto de cópula es necesario para dar inicio al proceso de que se forme un huevo, de que hacen como una cópula simulada. Claro. como simbólica, es como un matrimonio simbólico. Claro. Entonces 2 hembras copulan, como simbólicamente podríamos llamarlo, y las 2 quedan embarazadas, pero sin transferencia de material genético entre ellas. Y las 2 quedan embarazadas. Las 2 quedan embarazadas, las 2 ponen huevos después, y de esos huevos salen clones básicamente de la madre. Y ahí los huevos son solamente hembras, o puede salir un macho en los huevos. Solamente hembras. Por el material. Por el material. Y son todos clones del anterior, entonces. De la madre anterior. Claro, siguen siendo hembras. Es un poco una desventaja, eso es lo que uno pensaría, que la poca diversidad genética es una desventaja, pero andan bien, no sé. Andan bien. Funciona. Y bueno, en el caso de estos cóndores, la partenogénesis es muy rara. En mamíferos nunca se ha observado partenogénesis. En aves hay un par de casos registrados, pero es muy, muy raro, muy inusual. Y bueno, y en el caso de esta cóndor que se reprodujo por partenogénesis, puede haber sido por eso, porque quizá hubo algo como una cópula simulada y quién sabe. En el caso de las cóndoras, voy a decir cóndoras. Tampoco hubo mezcla de material, también es como una clonación. Una clonación, sí. Oye, qué curioso todo este mundo de... curioso. No vamos a ofender a los más conservadores, ojalá, con esta cápsula. Oye, Vicente, hablando de aves, porque tu investigación se centra en aves. Principalmente, sí. Principalmente. Claro. Y usan modelos... ¿Por qué se centra, pero no principalmente? A ver, explícanos eso primero. Ya, principalmente estudio pollos, porque son las aves que son más fáciles de obtener, básicamente. Pollos, gallinas. Pollos, gallinas, exactamente. Y yo estudio aves porque a mí me interesa estudiar la transición evolutiva entre los dinosaurios y las aves. Aquí somos full fan. Sí, esa transición evolutiva, porque como saben, las aves son descendientes de los dinosaurios, en particular de los terópodos, que son estos dinosaurios bípedos, velociraptor, tiranosaurio, ese tipo de dinosaurios. Que a todo esto tenían plumas, eso también era algo que hay que tener claro. Los velociraptors emplumados, completamente emplumados. En el nuevo trailer de Jurassic
la Jurassic World, esta película, aparecen un par de dinosaurios con plumas, así que lo están arreglando un poco. Se está acercando cada vez más a la realidad. Cada vez más se acerca. Pero bueno, el tema es que yo estoy estudiando esta transición evolutiva, es una de mis líneas de investigación, pero para entender bien estos cambios morfológicos es necesario comparar con los grupos cercanos. Y los grupos más cercanos de las aves son los cocodrilos. Entonces también hasta cierto punto también tengo que estudiar anatomía de cocodrilos, conseguirse embrión de cocodrilo, ustedes saben, me imagino que no es fácil, sí. Pero existen formas, de repente utilizando material fijado por un investigador afuera, qué sé yo, hay que como... ingeniárselas para conseguirse como ese tipo de material, pero es importante poder comparar, ¿no es cierto? Ver qué hace únicas a las aves. Tengo que poder comparar con sus parientes más cercanos y ver en qué se diferencian, básicamente. Buenísimo. Oye, Vicente, ¿nos puedes contar cuál es tu hipótesis de investigación en tu tesis? Sí, mira. Acá también justamente tiene que ver con las transformaciones homeóticas, ¿sí? ¿Ya? Lo que mencionamos al comienzo. Hoy en día no existe duda de que las aves son descendientes de los dinosaurios, pero eso estuvo en duda hasta los 90 quizás. Hace poco igual, sí. Hasta hace poco. Sí. Y son ideas que desde el comienzo que existen. O sea, desde los años 60, Ostrom, el que describió a Deinonychus, que es un dinosaurio clásico, dijo, pero esto es un ave, es igual a un ave. Pero hasta como los 90, finales de los 90, yo te diría, todavía existían dudas sobre esto. Hasta que empezaron a aparecer fósiles de dinosaurios con plumas. Ahí ya como que la duda desapareció. Pero una de las razones por la que existe esta duda es porque los dinosaurios terópodos, justamente estos como los velociraptor, tienen 3 dedos en sus manos. Y estos 3 dedos, viendo como la relación evolutiva y la forma de estos dedos, sabemos que son estos 3. El pulgar, el índice y el del medio. Y el del medio. Es decir, los 3 dedos que están más hacia el pulgar, ¿no es cierto? ¿Ya? El dedo, lo que se llama el dedo 1, 2 y 3. Es decir, el pulgar es el dedo 1, el dedo índice es el dedo 2 y el dedo del medio es el dedo 3. Porque los dedos tienen números. Y sin embargo, en las aves modernas, estudios con embriones parecen mostrar que los dedos de las aves en realidad son estos dedos. El dedo índice, el del medio y el anular. Es decir, dedos 2, 3 y 4. Porque en el ala de un ave hay dedos. Están medio como ocultas por plumas y qué sé yo. Claro. Si tú agarras un pollo y lo desplumas y veis su ala, tiene dedos en el ala. Y los estudios embriológicos parecen indicar que estos dedos son dedos 2, 3 y 4 en lugar de 1, 2 y 3. Entonces hasta hace poco la gente decía, pero mira, no pueden ser el mismo bicho, no pueden ser descendientes de dinosaurios porque tienen dedos distintos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, la controversia se acabó porque encontramos dinosaurios con plumas, porque ya es la cantidad de evidencia es abrumadora. Sí. Son naves. Pero el dilema de los dedos se mantiene. Se mantiene, no se ha solucionado el tema de los dedos. Entonces hay varias explicaciones sobre eso. Y una de las explicaciones, que es la hipótesis que yo defiendo, es justamente que ocurrió una transformación homeótica. Y que es que las aves, entre comillas, tienen las dos cosas. Sus dedos son 2, 3 y 4, pero también son 1, 2, 3, porque lo que ocurrió es que los dedos 2, 3 y 4 se transformaron en dedos 1, 2, 3. En algún momento en la evolución de estos dinosaurios, tenían estos dedos y después el dedo 2, 3 y 4 se transformaron en dedo 1, 2, 3. Entonces tienen la morfología de dedo 1, 2, 3, pero están en la posición de dedos 2, 3, 4. Entonces eso explicaría este choque de estas fuentes de información, de la paleontología y la embriología. Claro. Básicamente, mira qué interesante. Y lo interesante es que tanto la fuente de información paleontológica como la embriológica son fuentes de información fuertes, confiables. Entonces, tiene que haber alguna explicación. No podemos decir simplemente los paleontólogos se equivocaron. Los embriólogos están hablando tonteras. Hay que reconciliar esto de alguna forma. Entonces, esta es la hipótesis y bueno, en eso estoy. Oye, Vicente, igual me llama la atención porque esta definición operacional de los dedos 1, 2, 3, 4 y 5 es en base a nuestros dedos, ¿o no? A los humanos. No, en realidad no. ¿No? Mira, esto es lo que se llama la condición ancestral de los amniotos. Nosotros somos amniotos. Los amniotos son básicamente los reptiles, las aves. Los que nacemos dentro de un saco amniótico. Lo que saca amnióticos, exacto. Ya. Los anfibios, por ejemplo,
no son amniotos, no tienen un saco amniótico, los peces tampoco. Claro. Y de hecho hay anfibios primitivos que tienen muchos dedos, que tienen como 8 o 7 dedos, una ensalada de dedos. Pero ya en los amniotos existe un plan ancestral de dedos, que son 5 dedos. Es decir, tú nunca vas a encontrar un amnioto, a menos que sean mutaciones o polidactilia, cosas, pero Claro. especies de animales que tengan más de 5 dedos. Hay alguna excepción, donde existe polidactilia y polifalangia, como en los ictiosaurios en particular tiene una cantidad de dedos brutal. ¿Cuáles Pero son es muy raro. los ictiosaurios? ¿Son los marinos? Son estos reptiles marinos que parecen delfines, que son típicos, te ponen animales del Mesozoico, dinosaurios, qué sé yo, y los ictiosaurios son estos que parecen delfines, típicos. Ya. Que Esos salían son Donkey Kong. Sí, en Donkey Kong salen unos ictiosaurios, sí. Sí, son ciertos. Sí, yo creo que sí. Son unos O sea, ahora dinosaurios delfines. me acuerdo de la imagen y creo que son. Y sí, pero eso es lo importante, no son dinosaurios, son reptiles marinos. Mira. Sí. Pero la gente normalmente le dice dinosaurio a todo lo que como que sea un reptil extinto. Y que termina en saurio, pero saurio Claro. es un grupo, ¿verdad? Saurio significa reptil o lagarto. Claro. Entonces, dinosaurio significa lagarto terrible. Ictiosaurio significa lagarto pez, porque ictio es pez. Porque parecen Ya. pescado. Y así. Claro. Pero saurio es más que nada una descripción de la apariencia del bicho. No, Ya. Sí. de hecho, hay una ballena primitiva que se llama basilosaurio, porque cuando la encontraron dijeron parece un reptil y le pusieron así, pero en verdad una ballena. No tiene nada que ver. Sí. Eso pasa. El peor nombre puesto del El mundo. peor nombre. Sí, eso pasa un montón. Oye, qué divertido. Qué Pero bueno, buena. a lo que iba eso, que hay una forma ancestral de la mano amniota que son 5 dedos y también con un número de falanges determinado. Que nosotros hemos perdido algunas falanges, entonces tenemos en los dedos del índice al meñique, tenemos 3 falanges en cada dedo, pero la forma ancestral es distinta. Hay como una fórmula falangeal, se llama. Claro. La falange, perdona que te interrumpa, son como las divisiones de nuestros dedos. Claro, son el hueso que forma cada... Entonces, por ejemplo, en el dedo índice tenemos 3 falanges, ¿no es cierto? Que Sí. son básicamente los huesos del dedo. Entiendo. Pero Pero en el dedo gordo tenemos 2. Tenemos 2, exactamente. Ya. En el pulgar hay 2 falanges, en los otros dedos hay 3. Pero la fórmula ancestral de las falanges son en el pulgar tener 2, en el índice tener 3, en el dedo medio tener 4, en este tener 5 y después en el otro tener 3. Si uno mira una lagartija, vaya a ver que tienen esa cantidad de falanges en cada dedo. Claro, sí, esos dos, en los Sí. 2 deditos, los 3 y 4 que sería son como Son más largos, largos. Sí. son súper largos y tienen muchas Sí. falanges. Y bueno, y esa forma ancestral de la mano, ese número de dedos y ese número de falanges, se ha modificado en el tiempo. Se han perdido falanges, se han perdido dedos, pero esa numeración básicamente está basada en esa forma ancestral. Ya, o sea, la no es tan egocéntrico de que No. lo definimos con, Ya. O sea, con nuestra igual cosa. creo que si la fórmula ancestral quizá tuviera 8 dedos, igual diríamos 1, 2, 3, 4, 5, porque en verdad todo lo hacemos en base a nosotros. En referencia al humano, exactamente. Claro. Oye, Vicente, yo creo que ya vamos a ir terminando, a pesar de que estuvo demasiado entretenida la conversación, nos diste unos datos, Aprendimos pero mucho. sí, demasiado, así que ahí nos quedamos conversando después. Ya. Pero que no sé si te gustaría contarnos algo último de tu investigación o de cómo es tu trabajo como, no sé si biólogo es la descripción correcta. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Sales al Yo creo que terreno? sí, es la descripción correcta, biólogo. Yo estoy en biotecnología, como creo que tú también, Loreo, ¿no? Sí, yo también. Pero yo estudiando biotecnología me di cuenta que me gustan como la zoología, los animalitos, los dinosaurios. O sea, toda la vida me han gustado los dinosaurios. Y decidí cambiarme de área. Yo hice mi trabajo de pregrado en virología, estudiando virus, y después terminé eso y me cambié radicalmente a estudiar dinosaurios. Oye, súper variado. Maravilloso. Súper variado, Sí. sí. Y bueno, y mi trabajo es principalmente en laboratorio, haciendo experimentos con embrioncitos de aves, qué sé yo, con pollitos más que nada. Harto trabajo informático también, y algo de trabajo paleontológico. O sea, también he ido terreno a sacar fósiles de vez en cuando me invitan. Pero no es, Vete. sí, no es lo que hago principalmente. Principalmente Bueno. trabajo en laboratorio. Lo que yo hago. Bueno.
Oye, entonces me gustaría igual cerrar este capítulo y esta entrevista excelente que tuvimos con un mensaje de que en realidad en la ciencia yo creo que se da algo bien bonito, que no importa lo que tú estudies, al final igual te puedes derivar... Hay dinosaurios. Claro. Hay Hay dinosaurios. Todo te llevará a los dinosaurios. Sí. No, pero lo bonito es que al final te puedes dedicar a lo que te dé la gana, aunque sea estudiando... Sí. O sea, Claro. Biotecnología es un campo más de ciencia aplicada, de buscar Claro. algún desarrollo que sea útil para el humano, basado en la biología, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos Claro. a Vicente que hace biología, zoología, yo hago comunicación científica, y esa es la belleza de estudiar ciencias, que en realidad te puedes derivar a lo que tú quieras. Claro, por Así supuesto. que, Vicente, te vamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí, Vicente. Muchas gracias por Gran valor. invitarme, fue muy entretenido. Muchas gracias. Sí, hoy los dejamos a todos y a todas invitados a seguir en la siguiente cápsula de conversación. Vamos a estar conversando con Yele, no solamente esta vez nos vamos a quedar ahí procesando esta conversación tan interesante, y a seguir escuchando todos nuestros capítulos en el podcast de Fundación 42, Ciencia a la Vena. ¡Chaito! Chao. Chao.